no sé, estos días están seguramente en su casa y como yo haciendo ordenanza y qué sé yo. Y por ahí se encuentran con un mueble grande, pesado, que hay que moverlo. Y claro, moverlo empieza o sea, no patina, ¿no? Les cuesta. Si les cuesta es porque el piso está impidiendo que se mueva. Eso es lo que llamamos rozamiento. El rozamiento es la interacción entre dos superficies. Pueden ser superficies por rugosidad, o sea, no es lo mismo deslizar estas dos cosas, entre ellas se hacen rueditas porque hay rozamiento. No es lo mismo eso que querer mover esto entre esto o dos cosas que sean muy lisitas. Eso se debe a dos cosas. Una es la forma geométrica del objeto. O sea, no es lo mismo si es rugoso, si tiene desprolijidades, a que si es lisito. Esa es una primera causa de rozamiento. Y la otra es, tiene que ver más con la química, con las escalas más bien de, de orden atómico, que por ejemplo les habrá pasado, nunca se les juntaron dos vidrios, les cuesta un montón despegarlo. Eso no es solo el rozamiento mecánico. Hay como uniones covalentes que el material se empieza a confundir y los electrones que están en la superficie no saben de quién son y eso hacen fuerzas que hace que sea más difícil separarlo. Incluso pasa entre las hojas. Las hojas juntas no rozan lo mismo que separadas. Siempre tengo un ejemplito para mostrarles para eso, pero hoy no va a ser. Entonces, esas son las causas de rozamiento. Después, cuanto más pesado es algo, más cuesta moverlo. Entonces quiere decir que el rozamiento es proporcional al peso a veces, pero en realidad es proporcional a la normal. Quiero decir esto. Tengo una caja, tengo un rozamiento. El rozamiento lo voy a simbolizar con rayitas. De la siguiente manera. Que siempre le ponga rayitas así a la superficie, estoy simbolizando que tiene rozamiento. Entonces, cuanto más masa tenga, más me va a costar moverlo. Entonces uno a priori dice, la fuerza de rozamiento es el peso, pero no, ojo, lo que hay que ver es qué fuerzas actúan con el piso. La fuerza de rozamiento es proporcional a lo que siente el piso. Entonces yo tengo para el cuerpo el peso y la normal. Pero ¿qué fuerza le está haciendo el bloque al piso? Le está haciendo la contranormal. Es el par de acción y reacción. Entonces la fuerza de rozamiento es proporcional a lo que sienta el piso. Es proporcional a la normal. Digo, ustedes tienen un ropero que quieren mover y cuesta un montón. Si alguien le engancha una soga o una roldana o algo y tira para arriba, cuesta menos moverlo. Entonces quiere decir que no es el peso lo que influye en la fuerza de rozamiento, sino la fuerza normal de contacto. La fuerza de rozamiento es proporcional a la normal. La normal prima. Pero como es par de acción y reacción, normal prima es igual a la normal, entonces yo puedo decir F de rozamiento es proporcional a la fuerza normal. Esta alfa estirada quiere decir proporcional a. Entonces, hasta acá, más o menos me siguen. La fuerza de rozamiento es proporcional a la normal. Ahora hay dos situaciones diferentes. Cuando ustedes empiezan a empujar algo, por ahí se nota más cuando tienen que empujar un coche que hay que empujarlo, porque se rompió, se paró, qué sé yo. No sé si notaron que ponerlo en movimiento
demanda un esfuerzo mayor que cuando ya está el coche moviéndose. Digo, se les paró el Citroën, el Fitito, el Fiat 147, lo que sea. Se les paró, lo tienen que empujar. Al principio cuesta mucho, pero una vez que se está moviendo cuesta menos. Cambió el rozamiento entre el auto y el piso. Básicamente pareciera que no, porque sigue siendo asfalto, siguen siendo las cubiertas, o lo mismo el ropero, para ponerlo en movimiento cuesta, pero o prueben cualquier cosa pesada, cualquier mueble pesado en su casa, para ponerlo en movimiento siempre tienen que hacer más fuerza que para que se mueva. Eso es porque cuando está todo quieto es como que esas dos superficies en contacto están engarzadas, pero cuando se empiezan a mover es como que se despegó y entonces la fuerza de rozamiento baja. Entonces hay dos regímenes de fuerza de rozamiento. El régimen estático y el régimen dinámico. Ambos son proporcionales a la normal. Y cuando los físicos no sabemos a qué es igual esa proporcionalidad, inventamos una constante de proporcionalidad, que es el coeficiente de rozamiento. ¿Qué es el coeficiente de rozamiento? Es una magnitud que me enmascara todo lo que no sé de esa superficie. Pero sin embargo la puedo medir. Yo puedo saber cuánto vale la superficie, el coeficiente de rozamiento estático y dinámico entre estas dos reglas. Puedo saber cuánto vale el coeficiente de rozamiento dinámico con esta regla y la mesa de fórmica que tengo acá que no ven. Pueden saber, se puede medir todo. Todos los coeficientes de rozamiento se pueden tabular y armar un manual. Y estático y dinámico. Ahora, hay una cosa que siempre confunde. En el caso del rozamiento dinámico, la igualdad es estricta. En el caso de la fuerza de rozamiento estático, es una desigualdad. Y esto, préstenle mucha atención, porque es una fuente de error habitual en nuestra materia. La fuerza de rozamiento estático es menor o igual que mu estático por la normal. En cambio, la fuerza de rozamiento dinámica siempre es mu dinámico por la normal. ¿Eso por qué? Bueno, es medio tricky explicarlo así, pero cuando ustedes quieren mover volvamos al ejemplo del mueble pesado. Yo quiero mover mi ropero. Si le apoyo el dedo, ¿no? Lo quiero mover, no se va a mover. ¿Por qué no se mueve? Porque la fuerza que estoy haciendo con mi dedo, fíjense que puse este dedo y no este dedo, se está poniendo una fuerza que lo equipara, por eso no lo muevo. Esa fuerza es la fuerza de rozamiento estática. Ahora, si yo hago fuerza con dos dedos, tampoco voy a mover mi ropero, pues pesa 100 kilos, no sé, o 200. Con dos dedos no lo voy a mover. ¿Y ahí cuánto vale la fuerza de rozamiento? Y el equivalente a dos dedos. Pongo toda mi mano, hago fuerza, no lo muevo. Quiere decir que la fuerza de rozamiento estático es toda mi mano. Pongo las dos manos, por ahí no alcanza, empiezo a hacer cada vez más fuerza, hasta que en un momento lo muevo. En ese momento en que lo empecé a mover, eso es mu estático por la normal. Antes era la fuerza que yo le estaba haciendo. Eso se puede graficar. El gráfico es el siguiente. En el eje X voy a poner la fuerza de rozamiento. Perdón, el eje Y. Y en el eje X la fuerza que yo hago. ¿Sí?
Entonces, como les decía antes, si yo no hago fuerza, bueno, no pasa nada, ¿no? Si no hago fuerza, la fuerza de rozamiento es 0. Si pongo un dedo, la fuerza de rozamiento es igual a un dedo. Si pongo 2 dedos, la fuerza de rozamiento me va a dar 2 dedos. Fíjense que lo que se va formando es una recta a 45 grados. Igual, si no muevo nada, quiere decir que la fuerza de rozamiento estática es igual a la fuerza que yo hago. ¿Eso es así indefinidamente? No, hasta que en un momento hago mucha fuerza y llego a un máximo. Ese máximo es mu estático por la normal. A partir de ahí, empiezo a mover el ropero, pero ya me cuesta menos moverlo. Y era el mismo ropero de antes y yo soy el mismo debilucho de antes, pero me cuesta menos. Si lo logré poner en movimiento, me cuesta menos. ¿Por qué? Porque la fuerza de rozamiento ahora cayó. ¿Sí? A partir de... O sea, yo puedo seguir haciendo más fuerza, pero esta es una fuerza crítica. Hasta acá tuve que hacer cada vez más fuerza para poner el ropero en movimiento. Pero una vez que lo moví me cuesta menos. Entonces, claro, si yo hago más fuerza que la fuerza de rozamiento, ahora empieza a haber aceleración, se empieza a mover. Entonces acá tengo dos regímenes. De acá para allá es el dinámico y de acá para allá el estático. Ustedes no están viendo nada, ya sé. Esto es lo fundamental que necesitamos. Bueno, consideraciones. La fuerza tiene unidades de fuerza, de rozamiento obviamente. Mu estático y mu dinámico son coeficientes que están entre 0 y 1 y no tienen unidades. Pero como la fuerza de rozamiento dinámica siempre es menor que la fuerza de rozamiento estática, se tiene que cumplir que el mu dinámico tiene que ser menor que el mu estático. Esto tiene que pasar siempre en los problemas que vemos acá. Puede pasar que el mu dinámico supere al mu estático o que el mu... Bueno, eso no. Pero puede pasar que el mu estático fuera mayor que 1. Sí, hay ejemplos donde el mu estático es mayor que 1. Por ejemplo,